Nos encontramos con el queridísimo hermano y amigo Dr. Díaz Pavón y nos sentimos honrados de que nos reciba aquí en las hermosas instalaciones de Capilla del Rey. Bienvenidos a Miami, alegría tenerles acá, Pastor Aarón Cortés y Aarón Cortés, hijo. Es más bien nuestro gozo que hayan querido llegar hasta Miami y compartir con ustedes acerca de la Biblia del Pescador y lo que Dios está haciendo en nuestros ministerios. Así es que, gracias. Para nosotros es un placer y poder hablar pues de la Biblia, poder hablar de las bendiciones de la palabra de Dios y de una hermosa edición que estamos mirando y que seguramente muchos ya quieren tenerla en sus manos. ¿Les gustó? Nos encantó. No sé, hermano Aarón. Maravillosa la palabra de Dios y maravillosa la presentación digna de la palabra de Dios. Gracias. La Biblia del Pescador, ahora Biblia del Pescador y Biblia con liderazgo. Aleluya. Edición liderazgo. Edición liderazgo. Sí, claro. ¿Cómo nace la idea para, si hay algún despistado por allí que no sabe cómo nació esta idea de hablar de una Biblia del pescador? Pues esa historia comienza en el año 1984. Fue el año en que nació mi hija menor, Lorraine. A veces Lorraine dice, esa Biblia y yo somos hermanas gemelas. Porque en el 1984, el año en que ella nació, yo estaba en Costa Rica en campañas. Mi Biblia se mojó. Y tuve que salir a comprar una Biblia y rumbo a la librería donde habría de comprar mi Biblia, vino la idea. Tal vez exista una Biblia con anotaciones que sean útiles para la evangelización y para otros aspectos. Pero evangelización era lo que estaba en mi mente en ese momento. Así es que llego a la librería y pregunto, ¿tienen ustedes alguna Biblia que pueda servir para la evangelización? Bueno, la señora me contestó muy bien. Ella dijo, todas las Biblias sirven para la evangelización. Pero yo no me refería a la Biblia, el contenido, sino a las ayudas añadidas a la Biblia, esas anotaciones. Que siempre son útiles. Claro, pues me parece que sí, son muy útiles para diversas cosas. Ella me llevó al lugar donde estaban las Biblias, que allá habían Biblias para todo. Había Biblias para jóvenes, habían Biblias de estudio, habían Biblias con temas proféticos, énfasis en temas proféticos. Pues claro, las anotaciones, la clásica Scofield y Thompson y algunas otras. Pero yo no estaba buscando una Biblia de estudio. Yo estaba buscando una Biblia que de alguna forma me asistiera en el momento de responder principalmente al inconverso. No había nada así, no había nada de esa naturaleza. Terminé comprando una Biblia que me gustó, que me pareció útil y me fui. Pero saliendo de esa librería, que es la librería metodista, todavía está en el mismo lugar allá en Costa Rica, saliendo, la señora que atendía allí, que era una misionera, era una santa de Dios, me acompañó hasta la puerta y me preguntó dos cosas. ¿Es usted el evangelista que está predicando aquí en la Plaza de Toros? Sí, soy yo. Ay, me hubiera dicho. No sé si había descuento para evangelistas allí, pero lo perdí. Y entonces la pregunta directa, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? ¿Qué debe tener una Biblia como la que usted busca? Mi respuesta también fue transparente. No tengo la menor idea. Yo no había pensado en eso antes. Pero la pregunta de ella, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar?, me acompañó hasta la cama. Esa noche yo daba vueltas en la cama. ¿Sabe usted? Cuando se le mete una idea a uno en la cabeza y no lo deja dormir. Así es que tuve que levantarme, buscar un cuaderno, un lapicero y escribir todo lo que tenía en la cabeza porque tenía que de alguna forma sacarlo de allí. Y lo primero que escribí fue la pregunta, bien grande,
en la parte superior, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? Y esa noche se me ocurrió que esa Biblia debía tener una sección de apologética. Debe tener respuesta a las falsas doctrinas. ¿Cómo responder al que cree en la reencarnación? ¿Cómo responder al que postula la conversación y el diálogo con los muertos? ¿Cómo responder al que no cree que Jesucristo es Dios? Al que rechaza la Trinidad. ¿Cómo responder a cada falsa doctrina? Escribí todo lo que se me ocurrió. Muchas notas de cosas que vinieron en el momento. Pero esa inquietud seguía allí, Aarón, al otro día, y la próxima semana, y el próximo mes. Y yo andaba con mi cuaderno escribiendo todo lo que se me ocurría. Y gradualmente, mientras pasaba el tiempo, se fueron organizando las ideas. Una sección de apologética, una sección de consejería, para responder a las necesidades de aquel que está en problema, una sección de devoción para que tengamos una buena relación con Dios. Así sucesivamente, una sección de doctrina para aclarar las principales doctrinas al inconverso. Gente pregunta, ¿y por qué una sección de doctrina en una Biblia que se usa para evangelizar? Pues por varias razones. En primer lugar, porque la evangelización, dar las buenas nuevas, sugiere explicar ciertas doctrinas básicas. El perdón es una doctrina. La salvación es una doctrina. El nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Así es que debe haber una sección de doctrina. Y número 2, al que se convierte, hay que discipularlo. Y ellos tienen preguntas. Sorprendente cómo los inconversos tienen preguntas espirituales. Cada vez que está uno en una conversación con alguien no cristiano, cuando se entera de que somos cristianos, de que somos ministros, tienen preguntas sobre el cielo, sobre cómo ir al cielo, sobre la oración, sobre las respuestas divinas, sobre los milagros. Así es que esa sección de doctrina cristiana comprende todo eso. De esa forma fue desarrollándose la idea hasta el año 94. Desde el 84. 10 años. Y en el 94 sucedió algo muy significativo e importante para que la Biblia del Pescador exista hoy. Yo compré mi primera computadora portátil, un notebook. Por primera vez tenía uno. Lo que tenía regularmente era la estación es allí en la oficina. Pero yo vivo viajando y no podía llevarme eso, así que mis notas estaban a mano. Ahora compro mi computadora portátil y comienzo a pasar mis notas. Así es que en el avión yo iba ahí metidillo en una esquina transcribiendo y organizando. Y descubrí algunas cosas maravillosas, eso que llaman file en la computadora, que podía yo abrir distintos archivos para ir guardando mi información clasificadamente. Otra cosa maravillosa, que no tenía que rayar más oraciones y ni tirar la página, lo podía dejar allí. Eso fue importante para mí. En el año 94 ese trabajo se intensificó. Otra cosa sucedió. Murió una persona que era muy importante en mi vida y en mi ministerio. Y eso me sumió en tristeza. Así es que detuve los viajes por algún tiempo y me encerré a trabajar. Así es que cosas que tal vez fueron negativas, en otros aspectos, para el proyecto fueron positivas. Me hicieron trabajar duro y dedicar más tiempo. Total, llegamos a unos 25 años en ese trabajo, 25 años. No porque pudiésemos trabajar 8 horas diariamente, y tampoco tenía quien me ayudara. Eran mis notas muy crudas, muy así como salieron, pero ya avanzado el tiempo se fue uniendo gente al proceso, se fue uniendo gente
al trabajo, se conformaron las 6 primeras secciones de la Biblia del Pescador. Y yo puedo comentar hoy que esa Biblia del Pescador se escribe en cada país de Latinoamérica y en algunos países europeos, porque estaba viajando todo el tiempo. Así que ahí estaba, de pronto en un hotel en México, escribiendo. Así es que algo de esa Biblia se escribió en México. Algo de esa Biblia se escribió en Guatemala. Algo de esa Biblia se escribió en El Salvador. Y se escribió en Nicaragua y se escribió en Honduras. Me gusta decirle a la gente, huele a tamal. Usted la abre así, parece... Bueno, son palabras de vida eterna y a nosotros nos gusta un poco la masa. Sí, pues así se originó. Yo creo que me pasé de cómo se originó, pero más o menos así fue el proceso. Nosotros lo valoramos mucho. Gracias. Y nos encantaría ahora saber, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo de la Biblia del Pescador, iniciar en una iglesia mexicana en donde, gracias a Dios, el doctor nos ha acompañado en algunas ocasiones. Y no sé, Pastor Aarón, ¿qué experiencias puede haber? Bueno, yo tengo primeramente que decir algo, y lo digo con gratitud a Dios y con gratitud al pastor por este trabajo. Gloria a Dios. Le presenté hace algunos años al doctor Pavón, un chico que fue sicario. Sicario es un hombre que lo envían los jefes de pandillas, de mafias, a matar gente. Le presenté a ese chico que a la edad de 13 años, después de haber matado no sé cuántos, lo ingresan a un tutelar para menores. Sí. Ese chico, allí a los 13 años, era el terror de jóvenes o de adolescentes mayores que él. A tal grado que deciden enviarlo a una celda de castigo. En esa celda de castigo, los niños, cuando salen de ahí, salen locos, dementes. Sí. Es una tortura. Completamente. Cuando lo van a ingresar a este muchacho, que se llama Ever, le presentan en una canasta revistas, libros, y por ahí abajo estaba un Nuevo Testamento, de esos que regalan los gediones. Guiado por el Señor, su espíritu, toma ese pequeño libro. Y le decían los mismos custodios, mira, aquí hay revistas, aquí hay esto, hay lo otro. Quiero esto. Entró, salió al mes y todos esperaban ver a un demente, a un loco. Era otra persona. Wow. Pero salió con un anhelo, conocer más de la Biblia. Porque nada más leyó el Nuevo Testamento, pero es palabra de Dios, es viva y eficaz. Alguien pone en sus manos la Biblia del Pescador, una edición económica. Yo le presenté a ese chico allá en el tabernáculo de la mansión al doctor con el testimonio de la Biblia completamente desgastada. Con comentarios de él por todas partes. Por todas partes. Acaba de regresar este chico de Portugal, en donde estuvo ministrando 3 meses. Alguna ciudad de Portugal, de Lisboa, Oporto, no es Faro. Bueno, ¿Quién sabe? en ese lugar, 3 meses estuvo usando la Biblia del Pescador. Aprendió el portugués de inmediato. Yo digo que el portugués es un español mal hablado. Así dicen de nosotros. Y ahí estuvo ministrando. ¿Cuántas cosas no hemos tenido de bendición por la palabra de Dios y por la Biblia del Pescador ahora, con herramientas
tan accesibles, tan maravillosas. Esto ya lo digo por último. Veníamos de Phoenix a Miami. Nos sentamos en asientos, bueno, más bien nos asignaron asientos separados. Me toca un chico de compañero con unos aretotes, bueno, como son ahora los chicos, y me pregunta en inglés, ¿de dónde eres? Le digo, soy de México. Y me dice, yo soy mexicano peruano. Ah, bueno, entonces nos vamos a entender muy bien, le digo. Y empezamos a hablar y me pregunta, ¿qué vas a hacer aquí en Miami? Le digo, vengo a platicar con un pastor, el doctor Ángel Díaz Pavón. ¿Y qué tiene de particular ese pastor? Ah, le digo, mira, fíjate que él editó una Biblia que se llama la Biblia del Pescador. Ah, en Amazon yo he visto esa Biblia. Fue el motivo, el puente para hablar de Cristo. Es Cristo. A través Gloria a Dios. de una Biblia del Pescador. Me dijo, él iba a Colombia. Llegando a Colombia, voy a buscar en Amazon la Biblia del Pescador. Eso es. ¿Cuántas cosas, doctor? Sí. Que ha sido de bendición, pero maravilloso todo este tiempo. Una de las cosas más emocionantes con respecto a la Biblia del Pescador es descubrir que la gente ha encontrado maneras de usarla que no habíamos pensado siquiera que fuese útil para eso. No la diseñamos pensando en eso. Y una de las cosas maravillosas es la penetración de la Biblia del Pescador a las cárceles. Sí. Acaba de tocar un punto. Tuvimos hace 20 días una reunión en donde estuvo un hombre que trabaja con las cárceles en Culiacán. Ya. Culiacán es Sinaloa. Sinaloa es el exportador de la droga a todo el mundo. A todo el mundo. Su trabajo primordial en la cárcel de Culiacán es mediante la Biblia del Pescador. ¿Quién le proveyó de Biblias? No fuimos nosotros, pero el Señor por medio de alguien, y es la Biblia que utiliza con sicarios, con narcotraficantes, con gente muy selecta de esa clase, ¿no? Muy selecta, pero el trabajo maravilloso. Qué lindo. ¿Por qué no nos habla de las cadenas temáticas? Porque mucha gente quiere evangelizar y no sabe cómo. O por ejemplo, en este periodo de pandemia tan difícil, tan complicado, mucha gente le quiere transmitir a través de la palabra de Dios un mensaje de esperanza a amigos, compañeros de trabajo, y no saben cómo. No leyendo que en la Biblia del Pescador pueden encontrar esas cadenas de bendición para poder hablarle a otros sobre un tema en particular. Bueno, cuán precisa, atinada y propia es esa pregunta, porque es medular, es fundamental y básica en el trabajo que se hizo con la Biblia del Pescador. La pregunta de mucha gente, ¿en qué es diferente la Biblia del Pescador a otras Biblias? Pues como texto bíblico no tiene ninguna diferencia. De Génesis a Apocalipsis, mismos libros, mismos capítulos, mismos versículos, no le falta uno. Está allí completa. En eso no hay diferencia. Lo que hicimos fue crear unas herramientas, unos recursos para manejarla. Es común que gente le diga a un pastor, el problema que tengo con la Biblia es que no sé encontrar lo que quiero, lo que necesito, dónde está la respuesta. A mí me gusta decirle a la gente, la Biblia es un libro de consulta. Escuchamos que es un manual de vida, y es verdad, es un manual de vida. Escuchamos tantas cosas acerca de la Biblia, pero me gusta insistir en, es un manual de consulta. Es el manual para usted consultar a Dios. Es para abrirlo y descubrir
¿Qué le dice la Biblia a un padre que va a educar o que va a corregir? Cuando tengo que corregir a mi hijo, ¿qué usted me recomienda? Bueno, vamos a la Biblia y preguntémosle a Dios a través de la Biblia qué dice Él a los padres. Me voy a casar, tengo novia. ¿Qué usted me recomienda, Dios? ¿Cómo debo tratarla? ¿Cómo debe ser nuestra relación? ¿O qué tipo de chica debo elegir? ¿O cómo se elige una? Tengo esas preguntas, pero no encuentro. Estaba invitado a un programa de televisión de no creyentes en una estación secular, un programa donde el mantenedor se caracteriza porque confronta políticos, confronta cualquier persona que vaya allí. Y él tiene fama de ser agresivo. Yo me senté a conversar con él y la pregunta fue la misma de siempre. ¿En qué es diferente su Biblia a otras Biblias? Y yo comencé a explicar cada una de las secciones. Tiene una sección de apologética, tiene una sección de consejería. Él estaba escuchándome y me parece, Aarón, que se fue durmiendo. Me parece. Porque son esos programas que usted tiene 30 segundos para contestar y viene otra pregunta y él quedó viéndome y no hablaba. No lo interrumpió. No interrumpía. Entonces yo seguía hablando y él estaba ahí. Y yo pensaba, este hombre se durmió, pero yo voy a seguir explicando. Fui explicando cada sección. Y mientras explicaba, de pronto, Aarón, unos 10, 12 minutos después. ¡Wow! Y Mucho tiempo. Y en Televisión Nacional. Es mucho tiempo. Es muchísimo. El hombre de pronto parece haber despertado y dice, bueno, lo que yo quiero es que me diga en qué es diferente su Biblia a las otras Biblias. Pero eso era lo que yo había estado explicando por 10 minutos, pero él no me había oído, ni entendió. Así es que yo concluí que él no sabía en qué consistían las cadenas, ni sabía en qué consistían las secciones. Por lo tanto, dije, explicarlo no funciona, vamos a practicarlo. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿usted se deprime? Y él dijo, ¿quién, yo? Sí, se deprime, sufre de depresión. Y dijo, no, yo no me deprimo, yo vivo deprimido. Wow. Esto es al aire, yo vivo deprimido. Le pregunto, ¿y qué hace usted cuando sufre depresión? Dijo, unos tragos, salgo con alguna chica, voy a bailar, no sé, me divierto, escucho música, veo televisión, voy al cine y resuelve su problema de depresión y dice, por un rato, pero siempre vuelve, siempre me está esperando. Yo soy depresivo y no he podido resolver eso. ¿Qué le parece si preparásemos, si tuviésemos una Biblia con una sección de consejería a la que usted vaya y busque la palabra depresión? Y cuando encuentre la palabra depresión, allí le dé un versículo de la Biblia donde Dios hable acerca de la depresión. Y bajo ese versículo, a pie de página, una explicación sobre ese versículo, para que lo pueda entender en sus detalles. Y junto a esa explicación le da un segundo versículo. Y usted busca el segundo versículo. Y ese segundo versículo también habla sobre la depresión. Y continúa descubriendo a través de la Biblia qué dice Dios acerca de la depresión. ¿Qué le recomienda Dios al deprimido? ¿Qué le aconseja? ¿Qué le dice que debe hacer? ¿Cuáles medidas tomar para resolver su problema? El hombre dijo, tremendo. Eso lo puede hacer su Biblia. Tiene una sección así para yo enterarme de lo que Dios me dice sobre la depresión. Le digo, exactamente así están diseñadas esas secciones y en eso consiste una cadena de versículos.
Pero además de darle el versículo, le dice en qué página de la Biblia está ese versículo. Y él gritó. Eso es muy importante porque si me dice solo el versículo, a lo mejor nunca lo encuentro. Él se emocionó, le habló a la cámara y le dijo a la teleaudiencia, usted necesita esa Biblia. Tiene que ir a comprar una ahora. Me dijo, y yo también necesito esa. Así es que es importante que me diga dónde la podemos comprar. Y ahora él se convirtió en un promotor. Estaba promoviendo la Biblia del Pescador. ¿Por qué? Porque entendió cómo usarla. Y se dio cuenta que esas cadenas eran pertinentes porque le ayudaban a descubrir respuesta a las preguntas que él había tenido toda la vida. Mire el comentario que me hizo ese señor inconverso. Me dijo, yo tengo una Biblia. Y me dijo, y creo que es una así como la suya. Le dije, esta es una Reina Valera, 1960. Me dijo, exactamente esa es la que tengo. Le pregunté, ¿la lee? Y me dijo, lo intenté alguna vez, pero la abrí y no entendía nada de lo que decía. Y él dijo, ¿sabe lo que me parece a mí? A mí me parece que la Biblia contiene los tesoros de Dios, pero yo no sé cómo acceder a ellos. Yo no sé cómo llegar. Y me parece que usted ha hecho un mapa. Y con ese mapa yo puedo ir encontrando y descubriendo qué dice Dios acerca de cada cosa que necesito aprender. Me parece, Aarón, que él me explicó a mí lo que era la Biblia del Pescador. Vaya. Y muy, muy importante, muy trascendente, porque no solo es para nosotros que tenemos una Biblia en casa, sino efectivamente la gente que está buscando, por ejemplo, conflictos personales, abuso sexual, ansiedad, ante el pecado, ante la enfermedad y la muerte, depresión, envidia, finanzas, fornicación, fracaso, homosexualidad, la ira y el enojo, lenguaje ofensivo, lujuria, mentiras, murmuración, y me puedo seguir aquí mucho. Y todos estos son grandes temas. Por ejemplo, suicidio, casos de suicidio en la Biblia, consuelo para el afligido, consuelo para la familia, decida vivir. ¿Es correcto anhelar la muerte? Y me puedo seguir. Cada uno son grandes temas y subtemas. Hermano Aarón, quería hablar sobre estas cadenas temáticas, sobre los grandes temas y sobre las preguntas puntuales, ¿no? Estoy fascinado escuchando esta entrevista. Doctor Pavón, lo que acaba de decir me remontó hace algunos meses a la entrevista que le hizo el señor Alarraqui en la televisión mexicana. ¿Has visto eso, Aarón? Ese hombre, usted lo acaba de descubrir, confrontador, a veces muy, muy grosero. Y sin embargo, no dijo usted los temas, pero sí dijo lo que la palabra de Dios tiene. Y ese hombre, judío, no practicante, pero que sí conoce la religión judía, quedó impactado. Y todos lo vimos ese programa y dimos gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la palabra viva y eficaz, en una envoltura maravillosa, está llegando a medio mundo. Gracias a Dios por todo esto. Gloria a Dios. Gracias a Dios. A veces siento que la gente no conoce la riqueza que hay en el libro de Dios y no conoce lo útil que puede ser para su vida personal, Sí. de forma práctica. Yo voy a decir esto, perdón. Sí. Hace algunos años hicimos un estudio de hidrometría para encontrar agua en el terreno que tenemos allá en el Estado de México.
hicieron el estudio y había agua. No le hemos podido sacar porque cuesta mucho dinero. En la Biblia los cristianos tenemos esos mantos acuíferos y no sabemos, pero ahora la Biblia del pescador se ha convertido en un buscador de agua que hace que el agua qué lindo. salga. Amén. Y nos estamos beneficiando todos. Sí, amén. Gloria a Dios. Nos lo hace accesible. Sí, accesible, eso es. Podemos alcanzarlo. Ha pasado algo extraordinario. Por ejemplo, descubrir que en algunas universidades, aún universidades no religiosas, se está utilizando la Biblia del pescador. Una joven me escribió para preguntarme de las Biblias del pescador, ¿cuál me recomienda? Claro, lo que sucedió con ella fue que vio las distintas impresiones con el mismo contenido, pero distintos colores, distintas presentaciones. Letra grande. Y ella pensó que eran diferentes y quería que yo la orientara. Pero en la conversación me hizo saber que un profesor de filosofía y letras le había recomendado utilizar la Biblia del pescador. Y no es un cristiano. No es un cristiano. Pero dijo él que la había utilizado y que le había parecido muy práctica y muy fácil de utilizar. Así es que compren esa, que me parece que la podemos utilizar en conjunto. Es libro de texto, uno de los libros, no el texto principal, pero uno de los libros de referencia que utilizan en esa clase. Eso ha sucedido en múltiples universidades. Eso ha sucedido en múltiples institutos bíblicos, en múltiples seminarios teológicos. Me tocó llegar a Cali, Colombia, y me invitaron para hablar en la Universidad Bautista. Decidí llevar una Biblia para regalarle a la bibliotecaria, a la biblioteca en general. Era una bibliotecaria, ella me atendió con mucha gentileza y antes de que yo le entregara la Biblia, dijo ella, venga que le quiero mostrar algo. Y allí estaba, en el estante de la biblioteca, de lado a lado, unas 20 Biblias del pescador, ¿no? Y yo iba con una para regalarle, creía que estaba yo haciendo la gran cosa. Y le pregunté, ¿por qué tantas Biblias del pescador? Y dijo, porque es la más popular entre los estudiantes. Porque las utilizan para sus trabajos de investigación. Para mí fue emocionante eso. Dallas Theological Seminary. Doy una conferencia allí y afuera había una fila, pero una fila enorme de estudiantes. No estaban allí para comprar la Biblia del pescador, estaban allí para que yo les firmara la que tenían. Los estudiantes tenían su Biblia del pescador y querían la firma. Así es que le han encontrado usos diversos a la Biblia del pescador y le está haciendo de bendición. Es que si usted desea, por ejemplo, presentarle el Evangelio a un adúltero, claro, no va a confrontarlo así tal cual, pero aquí aparece un texto bíblico en el cual usted puede basar a alcohólicos y drogadictos, ancianos, artistas, ateos, atletas, brujos, carceleros, discapacitados, empresarios, enfermos, extranjeros, figuras públicas, gobernantes, hijos, hombres, huérfanos, jóvenes, jueces, maestros, militares, mujeres, niños, padres, pandilleros, pobres, policías, religiosos. Sería muy bueno a religiosos, ¿no? Y la idea allí, en esa sección de evangelismo, es que el profesional o el delincuente o la ama de casa o el niño o el joven vea en la Biblia una figura, una persona como él, que experimentó una relación con Dios. Aarón, me fascina, me encanta hablar con un juez y decirle, juez, déjeme leerle un versículo que lo escribió un juez como usted. Y los ojos se le quieren salir. En la Biblia escribieron jueces, sí, varios, legisladores, un legislador como usted. Entonces,
En la Biblia escribieron legisladores. Sí, sí. Un abogado como usted, o un carpintero como usted, o un agricultor como usted. Mire, tengo un versículo aquí que le quiero leer, que lo escribió un político como usted. Mueren. No, no es cierto que en la Biblia escribieron políticos, pero sí es cierto. Y no solo eso es cierto, sino que la gente tiene la idea de que la Biblia fue escrita por religiosos. Le decía a una señora en un avión, cuando le estoy diciendo, en la Biblia, ella es actriz, le dije, en la Biblia hay unos pasajes que los escribió un artista como usted. Y ella me dijo, no me diga usted que un artista escribió en la Biblia. Sí, era artista, era músico profesional, era compositor, así como usted. No, dígame quién es, lléveme, yo quiero ver eso. Y ella me dijo, yo creí que la Biblia la habían escrito los 12 apóstoles. Tal vez fueron de los menos que escribieron. Cuando le dice, un médico como usted escribe este pasaje de la Biblia. Oh, yo quiero conocer lo que escribió un médico. Poca gente sabe que médicos, abogados, legisladores, filósofos, además de religiosos, escribieron en la Biblia. Libros enteros de la Biblia fueron escritos por ellos. De esa forma se sienten identificados. Si Dios usó a aquel, también me puede usar a mí. Y si Dios habló a través de aquel, me gustaría saber qué fue lo que dijo Dios a través de un médico como yo, de un juez como yo, de un abogado como yo. La idea es que la gente entienda que la Biblia es pertinente y que no está escrita por locos, que está escrita por gente común y corriente, normales como ellos. Me parece que por esa razón tanta gente se ha sentido identificada con la Biblia. Si me permite, yo tuve una experiencia con este señor que está aquí, con el pastor Aarón Cortés, a quien tanto respeto y amo. Lo amo más, por eso lo respeto. Me invitó para predicar en un evento que celebraba ICIAR en el Zócalo, en la ciudad, en México, ahí en el, decíamos antes, Distrito Federal. Ahora Ciudad de México. Ahora Ciudad de que México. Siempre se llamó así, pero... Sí, exacto. Entonces, estamos allí, yo terminé de predicar, se acercó alguna persona con un celular para grabarme, alguien con una grabadora para hacer alguna pregunta, y alguna cámara, también andaban por allí, cámaras filmando el movimiento. Sucedieron dos cosas, aparte de las entrevistas y aquellos kioscos preciosos que habían preparado con escenas bíblicas, pero mientras yo caminaba, ocurre esto. El pastor Aarón Cortés viene acompañado de un elegante personaje, de quien él, cuando me lo presenta, dice, es profesor de la universidad tal. No recuerdo qué universidad era, pero la universidad... Fue el doctor Mina. Bueno, quiero presentarle al doctor Mina. Lo saludo y él dijo, quise saludarle porque quiero darle las gracias por la Biblia del pescador. Así fue. Esa Biblia, dice, cuando la comencé a leer, me cautivó. Esa fue su frase, esa fue su expresión. Sí, así fue. La Biblia del pescador me ha cautivado. Eso fue importante. Pero no hubiese sido tan importante si no hubiese ocurrido lo que unos minutos después ocurrió. Sigo yo caminando por los kioscos cuando una niña, tal vez de 11 años, 12 o 10, no sé, más o menos, una niña viene y me toma del codo y, doctor, ¿le puedo decir algo? Educadita, respetuosa, tan linda la niña. ¿Le puedo decir algo? Le digo, claro, con gusto.
¿qué me quiere decir usted? Dijo, yo tengo su Biblia, la estoy leyendo y la entiendo. Ay, qué maravilla. La entiendo. ¿Qué cosa más importante que eso puede usted escuchar decir a un niño? ¿Qué cosa más importante que estoy leyendo su Biblia y la entiendo? Ahora, no sé, tal vez 5 minutos antes, el doctor Mina, profesor universitario, dice, la Biblia del pescador me fascina, me cautivó. Esa Biblia me cautivó. 5 minutos más tarde, una niña de 11 o 12 años está diciendo, me gusta, la entiendo, la estoy leyendo. Eso me obliga a decir en una entrevista como esta, la Biblia del pescador es para todos. Esa niña, hija de Adriana y de Gerson, esa niña ahora ha terminado su carrera de doctora. Esa niña. Porque van casi 10 años, ¿no? No, yo creo que un poquito, 11, 12 años. Bueno, no hablemos de años, pero mejor hablemos de esta edición. ¿Por qué una edición para líderes? Sí. Respondiendo a la pregunta, es que cuando comenzamos a trabajar en la edición para líderes, yo sentía que tenía las manos llenas. Y la pregunta entonces, ¿por qué? Y es como decir, si estamos haciendo tanto, si la Biblia del pescador está alcanzando tantos niveles, ¿para qué entonces? ¿Qué necesidad había de eso? Pues, mientras íbamos en el proceso de presentarla, el lanzamiento de la Biblia del pescador había ocurrido en el 2013, y yo andaba por Latinoamérica, pues respondiendo a preguntas, entrevistas como estas, en las campañas, sugiriéndole a la gente que la usara y explicando por qué. En ese proceso, los pastores comenzaron a preguntar, y me encantaría decir, fue mi idea, se me ocurrió a mí, pero no se me ocurrió a mí. Fue a ellos. ¿Cuándo vamos a tener una edición de la Biblia del pescador para pastores? Porque la Biblia del pescador se escribió pensando en el cristiano común y corriente, no en el profesional de la teología. No es una Biblia para teólogos, es una Biblia para creyentes comunes y corrientes. Decimos para creyentes de a pie. Pero los pastores preguntaban, ¿cuándo vamos a tener algo más para nosotros? Y comenzó a gestarse el concepto, ¿qué tendríamos que añadirle? La primera decisión fue no para pastores, sino para líderes en general. No para pastores, pero también para el maestro de escuela dominical, para el diácono, para el anciano. Para muchas personas que son líderes en la iglesia y no se consideran como Así tal. es verdad. Gente que de alguna forma está sirviendo, porque en la iglesia el líder es el que sirve. Quien sirve, quien bendice, ese es líder. Ese debemos considerarlo líder. ¿Qué ocurrió? Que nos dimos cuenta que había que entonces desarrollar una sección como las otras 6 secciones, la 7ª sección, y que se llamara liderazgo, y poder tratar temas como el líder y su hogar, su matrimonio, el líder y su vida de oración, su relación con Dios, el líder y la sociedad, cómo se desempeña el creyente en la sociedad. Y en ese proceso escribimos una serie de artículos tratando de responder a esas preguntas, y una serie de cadenas en esa sección, 50 cadenas de versículos. 50. Y cada cadena de esas tiene 3 o 4 versículos, en alguna ocasión un poco más. Así es que eso lo convierte en una sección con varios cientos de versículos bíblicos respondiendo a
preguntas específicas. Trabajamos en eso un par de años y finalmente presentamos a Lifeway el proyecto. Esto es lo que queremos publicar ahora. Lifeway no titubeó de una vez. Vio la necesidad de un documento para líderes. La realidad, Aarón, es que todos sabemos que necesitamos más líderes en la iglesia. Todos lo sabemos. De hecho, el secreto, la fortaleza, la fuerza de la iglesia local son los líderes. Si no tenemos líderes, si no tenemos quien sirva al pueblo, no tenemos iglesia local. Alguien me preguntaba sobre esa realidad de la iglesia y mi ilustración, que la he seguido utilizando, fue: la iglesia local es lo más parecido a un juego de fútbol. Un juego de fútbol es una actividad que ocurre en un coliseo, en un estadio, donde hay miles de personas sentadas en las gradas y hay un reducido número de jugadores en el terreno de juego. Los que están en las gradas viven criticando la gestión de los que están en el terreno de juego. Lo debieron haber sacado, debieron haber traído a fulano, no están de acuerdo con las movidas que se hacen, pero ellos no se integran. Ellos quedan en las gradas, solo están allí para ver y criticar. Mientras comen palomitas de maíz, mientras comen tamales, mientras comen arepas, mientras comen taquitos y se ríen y la barriga les crece, critican a los jugadores que se esfuerzan en el terreno de juego. Curiosamente, ¿son cuántos? 11. Son 11 jugadores en el terreno. 11 de cada lado. De cada lado son 22. 22 jugadores sudorosos, delgados, esforzados, cansados, que necesitan urgentemente descanso. Y 20,000 espectadores, o 30 o 40,000, gordos, comelones, criticando, que necesitan urgentemente ejercicio. Así es que una multitud necesitada de ejercicios y un puñadito necesitado de descanso. Dígame, Aarón, si hay algo más parecido a la iglesia. Así es que Muy cierto, muy cierto. Sí. La clave del crecimiento y del fortalecimiento de la iglesia es cómo bajar gente de las gradas al terreno de juego. Y en la medida en que podamos activar el emperador, aquel japonés, cuando finalmente Estados Unidos responde entrando a la guerra, hemos despertado a un gigante dormido. Nuestro gigante dormido se llama laicos. Laicado, mal llamado laico. No deberíamos llamarlo así. Pero a ese pueblo, los feligreses, el laicado que está sentado allí en las bancas, que poco hace, que poco se activa, allí está nuestra fuerza. No en el púlpito, allá. Esos son los que en un día pueden evangelizar la ciudad entera. Esos son los que pueden alcanzar a la gente que ni conocemos, los pastores. Esos son los que pueden ir a orar por los enfermos, visitar los hospitales, visitar las cárceles. Allí está la fuerza. Entonces, ¿para qué una edición de liderazgo? Pues para ayudar a desarrollar ese potencial extraordinario que tenemos entre los fieles miembros de una iglesia. Me parece que de esta manera la Biblia del Pescador, edición liderazgo, no es solo para los líderes, es para los que quieren llegar a serlo. Es para los que se preguntan cómo desarrollo liderazgo
¿Qué necesito? Es para todo creyente. Características del líder cristiano, cualidades morales, guía para los fieles, requisitos, testimonio personal. El líder en la iglesia, administración, capacitación, subordinación. Muchos temas que no los ligamos y que tienen también una razón. El llamado del líder, consagración, conversión, fruto, servicio. Y me puedo seguir otra vez: la capacitación, la familia, la reproducción del liderazgo, el ministerio y los dones, las mujeres en el liderazgo. Y un tema que me llama profundamente la atención: peligros en el liderazgo cristiano. ¿Hay peligros? Cuando daba mis primeros pasos en el Señor, un pastor anciano, conocidísimo en aquellos años, ya en el cielo, me invitó a su casa para que almorzara con él. Yo me sentí honrado. Ese prominente predicador me invitaba a su casa. Lo que él me dijo, yo lo he escuchado en muchos lugares. Lo que él me dijo ese día se ha predicado por todas partes, pero era la primera vez que yo lo escuchaba y me estremeció. Me dijo, hay 3 Fs. Con una sola de ellas se fracasa, dijo, en el ministerio. 3 Fs de las cuales se tendrá que cuidar toda la vida, joven, me dijo. Yo fui joven. Todavía lo es. Gracias. Le dije, usted dirá, hermano Cruz, don Pedro Cruz, sociólogo de profesión, dedicado al ministerio. Joven, cuídese de la fama, cuídese de las faldas y cuídese de las finanzas. Cualquiera de ellas puede destruir su ministerio. Mientras uno va avanzando en esta carrera, va encontrando algunos de nuestros atletas tirados. Y es sorprendente cuántos de ellos han sido golpeados por una de esas Fs. Don Pedro Cruz tenía razón. Su consejo fue valioso para mí. Lo atesoré en la parte final de la Biblia que yo usaba en aquellos días. Yo escribí el consejo, las 3 Fs. Lo he utilizado para aconsejar a muchos, lo he escuchado de mucha gente, pero para mí sigue siendo vivo, no se puso viejo ni gastado en el proceso. Muchos peligros. Es claro, como la Biblia dice, no un neófito, para que no caiga en el lazo del diablo. Así es que cuando una persona no preparada, no madura, entra en un ambiente, en una atmósfera, en una dimensión que no le corresponde porque no está preparado para eso, corre peligro. No está diciendo que no se puede lograr, está diciendo que es peligroso, que hay que tener ciertos cuidados, hay que tomar precauciones para que no ocurra mal. Esa Biblia pretende levantar esas realidades, resaltarlas ante nuestros ojos con el propósito de que nos cuidemos y seamos útiles y seamos ministros duraderos. En el tema del fruto, cuando Jesucristo habla del fruto, del ministro que da fruto, el énfasis es perseverancia. Si no hay perseverancia, si no duro, no voy a tener fruto. La idea de fruto es que el fruto sea permanente. Así es que hay que tener precaución con ciertos detalles que nos pueden hacer daño en este proceso. Y lamentablemente con ustedes uno siempre escucha y se acaba el tiempo.
y se va muy rápido. Pero platíquenos de estos artículos de liderazgo. Le confieso que solo he leído 4 y que los he tenido que leer 2 veces. Me encantó, por ejemplo, El líder y su fe, El líder y la familia, cuando habla usted acerca de una palabra que en muchos de lugares de Latinoamérica suena muy fuerte, pero el ejemplo lo es más. El hombre que le dice a su hija que está embarazada y cómo él le responde. Pero La fe del bisabuelo. la fe del bisabuelo. Hay artículos que son increíbles. Pues la mayoría de ellos, como esa experiencia de esa joven embarazada, ¿qué ocurre? Es un incidente que ocurre en una universidad donde estaba yo dando unas charlas. Y ocurre justo el día en que mi niña, que estaba apenas en primaria, se me había llegado hasta la cama, se había metido a la cama con mi esposa, con Estrellita y conmigo, y jugando me dijo que había un chico guapísimo en su clase y que ella andaba toda entusiasmada con aquel chico. Y claro, mi niña estaba en primaria. Y a usted no le hizo gracia alguna. Pues no mucha, no mucha. Uno tiene la tendencia a tener una reacción inmediata de reprensión y corrección, pero yo sabía que era más importante que ella tuviese esa confianza y no debía yo violar esa confianza. Yo estaba contándole eso a un grupo de jóvenes. Me habían acompañado a la cafetería. Estábamos, aquí le decimos booth, ese lugar donde nos sentamos, sí, y son amplios, así tipo banca. Pero del otro lado había una joven que nos miraba atentamente. No era parte del grupo, estos eran todos creyentes. Ella estaba apartada, miraba y ocasionalmente nos cruzamos la mirada y en uno de esos cruces yo vi que bajaba la cabeza y tenía lágrimas. Y yo dije, algo está pasando aquí que le está impactando. Así es que fui allá. Pedí permiso, me excusé y fui allá y le dije, ¿yo puedo sentarme aquí con usted? Y ella dijo sí. E iniciamos la conversación. ¿Qué le pasa? Y dijo, yo tenía una relación con mi papá como usted tiene con su hija. ¿Y qué pasó? Dijo, la dañé, la arruiné. ¿Por qué dañó la relación con su papá? Y entonces se echó hacia atrás y me enseñó su barriga, ya pronunciada. Estoy embarazada de su novio, sí, de mi novio. Le dije, ¿y su papá reaccionó con violencia? ¿Qué? ¿La golpeó, la echó de la casa? Y dijo, no, por eso estoy llorando. Mi papá es un santo y yo no sé cómo yo le hice esto. Usted no tiene idea de lo que es mi papá. Dijo, mi papá comenzó a llorar y a pedirme perdón, él a mí. Yo le digo que estoy embarazada de mi novio y él llorando me pide perdón. Yo quedé impresionado. No me reclamó nada. No me gritó, no me insultó. Yo hubiese querido que me golpeara, pero no, me pidió perdón. Y le pregunté, ¿y por qué usted me pide perdón a mí? Perdóname, hija. Yo soy un agricultor, un campesino, un ganadero realmente. Yo he vivido con las vacas aquí. Yo nunca fui a la universidad. Mi hijita, si yo fuera un poco más inteligente y preparado, tal vez tendría un consejo que darte, pero soy tan bruto que no sé qué decirte, no sé cómo aconsejarte.
le taladró el corazón. Ella procedió al arrepentimiento sin él tener que decirle que se arrepintiera. Y de verdad, Aarón, yo no sé lo que pasó con esa historia. Yo no sé qué ¿Cómo hizo terminó? él. No sé cómo terminó, pero yo sé una cosa. Yo sé una cosa. Esa criaturita tiene el mejor abuelo del mundo. Un hombre con esa sanidad de corazón, con esa capacidad de entender a su hija y de comprender que el amor va por encima de todo lo otro. A veces por criterios doctrinales, religiosos, golpeamos un hijo. No necesariamente físicamente, pero entonces terminamos teniendo un hijo rebelde con el ministerio, rebelde contra Dios, rebelde contra la iglesia, no quiere congregarse, rebelde con el ministerio de papá, rebelde. No por lo que el diablo hizo, sino por lo que yo hice. Por mi orgullo religioso. Este señor se tragó su orgullo y comprendió, mi hija es más importante que mi orgullo, que mi machismo. Así es que se tragó el machismo para amar a su hija. Eso es una historia que me estremeció, me cambió, por eso la comparto. Y cuando yo la leí también fue increíble, como otra sobre la fe del abuelo, ¿no? Del bisabuelo. Sí, eso para mí fue impactante porque precisamente ya no me preocupan mis hijos porque ya veo cómo están. Ahora me preocupan mis nietos. Seguro. Me preocupan los nietos de mis hermanos. Pero si hay una fe sólida, cuando leímos Milagros de Fe, bueno, los testimonios tan maravillosos, pero meditar en la fuente, que es la palabra de Dios, con la aplicación. Ese hombre que caminó con Dios. Y la explicación que está en el artículo, lo que es caminar. Lo que es caminar. Y por ello, Noé halló gracia. Amén. Por la fe. Sí, la pregunta que formulamos en el artículo es, ¿de dónde le vino la fe Sí. a Noé? Porque dice que se crió en medio de una sociedad convulsa, una sociedad depravada, una sociedad a la que Dios planificaba destruir. Sí, y no estamos hablando de esta, ¿eh? Es lo mismo. Sí, señor. Sí, señor. Leer el Génesis, el capítulo 5, 6, 7, y ver cómo Dios describe la sociedad de aquel momento, da la impresión que estamos leyendo un periódico de hoy, de Miami, de Ciudad México. Parece ser actualizado. Siglo XXI, pero no. No es de esta, aquella. Uno pregunta, entonces, ¿de dónde le vino la fe? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y de quién oyó? No fue de los vecinos, porque los vecinos eran un poco de depravados. ¿Dónde se contaminan nuestros hijos? ¿Dónde se dañan? No llega a creer que en la calle, allá jugando el fútbol, yo no estoy diciendo que allí no hayan peligros, pero el mayor peligro está en casa. Lo que va a hacer de un niño, un hijo de Dios, un hombre de fe, lo que va a hacer de un incrédulo, un rebelde, es lo que sucede en casa. Es lo que ve a papá, lo que ve a mamá, porque nuestros hijos están listos para levantar un escudo aun cuando fallen, aun cuando cometan pecado, aun cuando cometan errores. Ellos saben levantar ese escudo y protegerse en la calle, pero no levantan escudo cuando se trata de papá. Lo que dice papá, se lo tragan.
Lo que dice mamá, lo consumen. Si es bueno, les hace bien. Y si es malo, les hace mal. Ve, nuestros hijos no están preparados para soportar que después que abracé en la puerta del templo al hermano Juan y lo apreté y le dije cuánto lo quiero, me monte en el auto y vaya conversando con mi esposa y diciéndole, ese Juan es un tal por cual. Mi hijo no está preparado para entender eso. Algo está muy mal. Entonces, aprende a ser hipócrita. Aprende a mentir. Aprende lo que no debió haber aprendido. Y quien arruinó la vida de mi hijo no fue Juan. No fue Juan. Ni el vecino. Fui yo. Fui yo. Así es que es muy importante cuando hablamos de liderato o de liderazgo, que hablemos de nuestra primera responsabilidad. Y nuestra primera responsabilidad no es la familia. Soy yo. Tener cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿No es cierto? De ti mismo. Mi primer cuidado no es mi esposa, no son mis hijos, soy yo. Si no nutro mi vida, si no alimento mi vida, si no maduro, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Si no abandono la hipocresía, la superficialidad, es muy fácil predicar sobre la oración. Es más complicado orar. Es muy fácil hablar sobre el evangelismo. Pero la fuerza está en evangelizar. Evangelizar. La iglesia se convierte en algo muy teórico y lo que se pretende con las notas y los artículos de la Biblia del Pescador, edición liderazgo, es llevar nuestra vida y nuestro liderazgo a la práctica. A lo práctico. Exacto. Que cada creyente anhele ser útil para con Dios, para con la familia, para con la iglesia local y para con la sociedad. Agradecemos, queridos hermanos, este tiempo, esta charla, y quiero hacer una última pregunta al pastor Aarón y al doctor Luis Ángel Díaz Pavón sobre qué es más importante, el carácter o como lo expresa en el artículo el líder en la iglesia, el carácter o la competencia. La impresión es el carácter. Debe tener el creyente impreso en su corazón el carácter de Cristo. Porque de allí viene la competencia. No somos competentes por nosotros mismos. Somos, por la gracia de Dios, lo que somos, por lo que está impreso en nuestro corazón. Ambas cosas son importantes y ambas cosas se manifiestan en un creyente, en un verdadero cristiano. Y aquí empecé con una nota de gratitud y debo terminar también con una nota de gratitud. Muchos creyentes que tienen un anhelo por compartir su fe se van a volver competentes por una herramienta que los llevará a una competencia líder. Gracias a Dios por la Biblia de liderazgo. Amén. Amén. Tal vez mirar en las Escrituras el rol de los dones espirituales y el rol del fruto del Espíritu nos haga comprender ese concepto que también compartía el pastor Aarón Cortés en este momento y del cual hemos tratado de alguna forma de hablar en esos artículos, no solo en este, sino también en los otros. Un don espiritual es un regalo de Dios. Cuando yo le entrego a usted un regalo,
ese regalo que pongo en sus manos habla de mí. Ese regalo dice que yo soy dadivoso. Si el regalo es escaso, que soy escasamente dadivoso. Tacaño, decimos. Tacaño, sí. Si el regalo es abundante, ese regalo dice que pienso yo que es bueno para usted. Si soy muy superficial, voy a hacer regalos superficiales. Pero ese regalo no habla de usted. Ese regalo no habla de quien lo recibe. Ese regalo habla de quien lo da. Los dones espirituales son un regalo de Dios a nosotros. Por lo tanto, cuando usted encuentra un hermano en la iglesia que ora por los enfermos y los enfermos se sanan, eso no habla de él. No es para que le hagamos culto a él como el sanador. El que le dio el regalo fue Dios. Dios es el que sana, Dios es el que está haciendo el milagro. ¿Qué sucede? Que la iglesia se distrajo en esto y a menudo en nuestras iglesias la gente juzga la vida de una persona por los dones que tiene. Necesitamos a fulana de tal dirigiendo las damas de la iglesia porque ella es gran oradora, porque ella tiene un don de profecías, porque ella ora por los enfermos y se sanan. Ninguno de esos dones habla de ella. Esos dones hablan de Dios. Dice que Dios es bueno y le dio a esa hermana esos dones. Hay hermanos con dones en la iglesia, hay jóvenes y jovencitas que tienen dones. ¿A quién admira la gente en la iglesia? Aquel que habla mejor, aquel que ora más, aquel que grita más, aquel que... Lo admiran porque tiene un don de Dios. Y ese don se puede llamar ciencia, discernimiento, sabiduría. Pero otra vez, ¡qué error! Estamos creyendo que el don es una cualidad que yo tengo. No, el don no es mi cualidad. El don es un regalo que Dios me hizo, es un regalo que tengo. Me dieron un regalo que es un anillo, me dieron un regalo que es un saco, me dieron un regalo que son unos zapatos. Esos zapatos son muy caros. Eso no dice nada de mí, eso dice algo de quien me lo regaló. El que me lo regaló está dispuesto a gastar tanto en unos zapatos. Tal vez yo nunca me hubiese comprado unos zapatos tan costosos. ¿Qué habla de mí? ¿Qué habla del creyente? Su carácter. ¿Qué habla del creyente? El fruto del Espíritu en nosotros. Paciencia, gozo, amor, bondad, dominio propio. Cuando usted habla de una persona con dominio propio, usted está hablando de una persona que ha madurado. Cuando usted habla de una persona paciente, usted habla de una persona que ha madurado. No, pero nos cae muy bien el hermano Roberto, que cuando ora la gente se sana, aunque es un grosero, aunque es violento, aunque asusta a la gente, aunque su hermana y su madre, o su tía, o su esposa, o su novia, no los recomiendan mucho. De niño, en la iglesia, mi pastor contaba una historia. Yo no sé dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda. No sé si era medio chiste o si estaba un poco maquillada la historia, pero él hablaba de un hermano, de un señor, que había en la iglesia, que cada vez que iba a dar un testimonio, o a hacer una oración, o a hacer un comentario, primero leía su resumen, su currículum vitae. El hombre iba a orar: Señor, tú sabes que yo soy fiel ofrendante y que he diezmado siempre. Él explicaba todo lo que era en su oración. Era como si de esa manera forzara a Dios a hacer lo que él quería. Cuando iba a dar un testimonio: hermanos, yo predico a cada persona que encuentro en la calle
le he servido a Dios siempre. Y él dice, el pastor, que un día se levantó este señor a dar uno de sus testimonios y dijo, yo le he servido a Dios durante 40 años. Y la esposa susurró de estorbo. Las muecas del rostro de aquella mujer evidenciaban que ella no compartía los criterios de su marido. Si mi esposa no me puede acompañar en el ministerio, debo de tener otras cosas y dedicarme a mi esposa. Y eso implica dedicarme a mi vida. Me gusta leer Hechos 1:8, cuando los discípulos están preguntando sobre el final de los tiempos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y comienza desde Jerusalén, donde estamos. Y luego Judea y Samaria y hasta el fin del mundo. Como si estuviese trazando el Señor círculos concéntricos que se amplían. Pero ¿se ha dado cuenta usted que hoy la gente no quiere comenzar por Jerusalén? Quieren comenzar por el fin de la tierra. ¿Sabe por qué? En mi barrio me enseñaron que caballo malo se ven de lejos. Solían haber unos caballos con malas costumbres, pero buena apariencia. Entonces lo subían a una camioneta y lo llevaban al próximo barrio y allá se lo vendían a alguien que solo vio la apariencia, pero nada sobre el carácter del caballo. Jesucristo, pues con toda la sabiduría que lo caracteriza, dijo, comienza en casa para que se pula el carácter, porque a su esposa usted no se la gana con dones. No hay manera de que su esposa crea en usted y lo apoye porque usted predica bonito. Ve, no preparamos un tríptico y le entregamos a la esposa y le decimos, toma para que sepas quién soy. Aquí está mi currículo. A ella no le importa el currículo. Si yo le digo a Estrellita que ella tiene que escucharme porque mira la foto de la multitud que me escuchó en Australia, mira la multitud que se reunió en Chile, a mi esposa no le importa, porque ella cree por lo que ve en casa, por cómo yo la trato, por cómo trato a mis hijos. Ellas están interesadas en el carácter, no en los dones, no en la capacidad extraordinaria que podamos tener para liderar, para organizar, para desarrollar carácter. La fuerza del ministro está allí y no hay nada más importante que eso. Hoy hemos recibido muchas lecciones, hoy hemos recibido muchos consejos y yo te invito a que leas, a que veas completamente este video. Vale mucho la pena que entendamos lo que realmente significa el liderazgo y no lo que nos han vendido que es. Y creo que tiene que ver mucho con nuestro carácter. Hermano Aarón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le decía yo a un maestro predicador, cada vez que lo escucho, me ahorra usted muchas horas de estudio. Ahora también tengo que decir lo mismo. Se me han ahorrado horas de estudio. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saben que disfruto trabajar con ICIAR. Me siento su representante acá en la Florida. Está nombrado oficialmente. Gracias. Desde 2009 cuando fue la campaña. Sí, a ver. Que recordamos eso con tanta bendición. Gloria a Dios. Y obviamente Papiro 52. Papiro 52. Gran gozo participar. Gracias por aceptar la invitación para venir a Miami. Nos costó mucho trabajo, pero aquí estamos. Ahora los llevo a almorzar. Y gracias por Capilla del Rey. Gloria a Dios. Pastor. Amén. Gracias.
Muchísimas gracias. Otra vez, miren completo este video. Creo que van a aprender mucho y también la Biblia del Pescador, edición Liderazgo. Recuerda que en Papiro 52 nos encanta verte leer.